un día más para bendición. Eso esperamos los que seguimos a Jesús. Eso esperamos que suceda a las personas que reciban la información a las alturas, que nos vaya sirviendo realmente para irnos haciendo más fuertes en esa responsabilidad que nos corresponde hacer, en esa responsabilidad que nos ha dado el Señor Jesús para llevar esta buena noticia a todo lugar, y máxime en este siglo XXI que nos lo permite este medio, por ejemplo el internet. ¿Qué iban a pensar allá en el año 70 aquellos misioneros que este evangelio o esta buena noticia iba a llegar a tantas partes del mundo por un medio tecnológico? De hecho, me asombra muchísimo que lo que se impone para poder llevar la palabra de Dios es esa tecnología que nos permite precisamente poder llegar a sus hogares, allí donde usted está, para que conozca todo lo que tiene usted que enterarse para fortalecerse, para tener razones, para tener argumentos, para tener conocimiento, sabiduría, y pueda llevar esa misión adelante, salvar almas. Y vamos a salvar las almas llevándole la verdad, llevándoles el conocimiento y sobre todo con un objetivo: que se comprometan por el bien de cada uno. El compromiso es con cada quien. La salvación depende de cada quien. Debemos ocuparnos en ella con temor y temblor. No podemos descuidar una salvación tan grande. Debemos perseverar hasta el fin, y eso indica que sí, ciertamente somos seres humanos con cualidades y defectos, con caídas y levantadas. Eso ya es cuento viejo, ya lo sabemos. Entonces tenemos que seguir hacia la perfección, tenemos que avanzar. En el día de hoy vamos a tocar un tema que no se maneja muy bien en el ambiente de los conocedores de las Escrituras, de los eruditos, y tiene varios tiempos al mismo tiempo, y vamos hoy a despejarlos de manera clara, porque precisamente es uno de los temas de los que más preguntan, por cuanto están mezcladas informaciones, y vamos a estudiarlo hoy, y es la parábola con profecía acerca de lo que se llama la abominación desoladora. No sé cuál versión maneja usted. ¿Cuál? Hay tantas versiones en tantos idiomas, y vamos a trabajar nosotros en la Biblia Reina Valera de 1989, que es más acertada que las otras, teniendo en cuenta también que para este estudio específico hay versiones que incluyen lo que ustedes van a notar cuando se hable de esa abominación de la cual habló Jesús, y hay algunas versiones estimuladas por Robert Etienne que incluyen a Daniel, lo cual eso no está en la fuente y tampoco está en muchas versiones bíblicas que no se sustentan de la traducción de Robert Etienne. Vamos a leer un momentico Robert Etienne en 1550, o sea que todas aquellas versiones que están influenciadas desde 1550 por este traductor incluyen a Daniel en lo que vamos a estudiar. Las demás versiones que no están influenciadas por este traductor se sustentan en la fuente, que no habla nada acerca de la abominación sobre lo que a Daniel se le profetizó. Que eso quede claro. Hay muchas versiones. ¿Cuál es la que maneja usted? Vamos a leer entonces y vamos a estudiar lentamente en lo que se pueda
porque hay mucha tela aquí para cortar, de esta advertencia también a manera de parábola. Vamos a leerla. Marcos 13:1 al 14:1. Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, nosotros tenemos aquí cómo inicia esta conversación, esta advertencia, esta parábola, cuando este discípulo le hace ver a Jesús ese templo tan hermoso, esa casa de Dios, con sus grandes piedras, muy bonito. Era una casa de Dios bastante hermosa, bien adornada, muy costosa, y era un orgullo de la nación de Judea, un orgullo para los benjaminitas, un orgullo obvio para los levitas. Al fin y al cabo ellos eran los que allí estaban, y al mismo tiempo sus sacerdotes allí era que trabajaban, y los levitas no sacerdotes pues mantenían todas esas edificaciones tan bonitas, que realmente así era. Entonces, ¿qué le contestó Jesús? Le advirtió. Esa advertencia sucedió en el año 70. Realmente no quedó piedra sobre piedra a causa de esos ejércitos que comandaba el romano Tito. La historia es muy confusa en cuanto a si fue orden de él o, como dicen otros historiadores, que fue accidental, cuando soldados romanos intentaron entrar ahí para robar, para saquear, e inició la conflagración. De todas maneras, esa parte de esa advertencia o esa profecía, si se prefiere la palabra, se cumplió en el año 70. No quedó piedra sobre piedra, y Jerusalén incluso entró en un sitio, o sea, sitiada, cuya historia revela los extremos de la barbarie en ese año. Por lo tanto, ya descartamos inmediatamente o despejamos que ese acontecimiento ya lo tenemos fijado. Sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué más dice? Estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Ok, aquí ya viene otro acontecer. No podemos estar leyendo todo a manera de chorizo, sin ponerle a cada cosa su espacio, aunque aparentemente se refiera a un solo evento, y no es así. De hecho, ¿qué hablaron ellos? Desde ese lugar, cuando estaban viendo la casa de Dios, y al llegar allá al monte de los olivos, que queda a pie bastante lejos, desde ese lugar, caminando al monte de los olivos, hay que subir y subir, y ya estando allá, esa pregunta de estos cuatro personajes tuvo que ver con lo que Jesús les habló acerca del final de los tiempos, acerca de los últimos días de este sistema satánico, no del fin del mundo en el sentido de toda la humanidad del planeta Tierra, no del fin del planeta Tierra. Eso debe quedar claro en nosotros. Este planeta no va a ser destruido. Este mundo no va a ser aniquilado del todo. Va a sufrir sus extremas consecuencias. Eso es otra cosa. Se va a cambiar el sistema administrativo actual. Va a finiquitar esta administración que nosotros conocemos ahora, que se caracteriza por la injusticia
en todos sus aspectos, en todas sus presentaciones. Son dos cosas muy diferentes, por lo tanto es bueno que nosotros entendamos, porque en el contexto bíblico se nos habla de que vienen nuevos cielos y nueva tierra, pero no se está hablando de nuevo universo ni un nuevo planeta, sino simplemente del cambio moral, espiritual, administrativo que va a acontecer en esos cielos contaminados por la rebelión de Satán y en estos cielos que envuelven a nuestro planeta, que también van a ser cambiados una vez llegue Jesús e inicie su reinado por 1000 años. Algo hablaron exactamente sobre el final de este sistema administrativo, consecuencia de la rebelión de Satanás, y esa es la pregunta que ellos le hacen por aparte, ellos 4. Tenemos que tener en cuenta que Jesús usualmente iba con los 12, pero también habían otros discípulos, también iban otras personas rodeándolos a ellos, siguiéndolos. Entonces ellos por aparte le hicieron esa pregunta: dinos eso, visualízanos al respecto del final de este sistema administrativo político en que estamos nosotros viviendo. ¿Qué dice a continuación? Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Bueno, Jesús hace una aclaración amplia acerca de acontecimientos que van a venir o iban a suceder, y los cuales vamos a tener que definir en dos etapas muy diferentes. Una, la que aconteció en el año 70, ¿sí? Y otra, la que está por suceder. Entonces, les advierte a ellos eso, pero sobre todo los que van a vivir en ese tiempo, porque ellos, desde el punto de vista de lo que creemos, y todavía no estamos preparados para entender qué fue de la vida de esos 12, se les advierte eso, de lo que ellos van a ver, incluso de algún tema que un día profundizaremos, que es cómo es que van a ver lo que va a suceder a continuación en los años que vienen. Entonces, yo quisiera que otra vez se nos leyera esa parte. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Ok. Vamos a tener en cuenta y vamos a dividir este estudio de la siguiente manera. Usted agarra Marcos 13, del 14 al 18, y lo enmarca que aconteció en el año 70. Marcos 13, 14 al 18. Eso sucedió en el año 70. Vamos a adelantarnos un poquito para que hagamos un análisis más objetivo. Del versículo 19 y el 20 es un acontecimiento por venir, que ha de acontecer, que tiene que ver precisamente con la pregunta que ellos le hicieron a Jesús. El 21 y el 22 tiene que ver con después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento. 21 y 22, los versículos. Y el 24 al 27 tienen que ver después de la tribulación. Después de la tribulación. Es decir, una vez Jesús ha llegado de regreso a la tierra de Israel, al monte de los olivos, como lo dice Zacarías 14:4. Y vamos a hablar en el 28 de la higuera. Un versículo delicado para tratar es el 29. Por lo tanto, vamos a poner en orden, y me gustaría que aquí me dijeras en qué versículo vamos para yo poderme orientar mejor en ese momento. El versículo que acabas de leer, ¿cuál fue? Leímos el versículo número 6. Ok, estamos todavía en una visión, una panorámica general. Entonces, ahora vamos a seguir. Cuenta entonces. Versículo 7 dice:
Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Ok, todavía no es el fin. ¿No es el fin de qué? Precisamente del sistema que nosotros estamos viviendo, no es el fin. Van a oír ellos en sus días de guerras y rumores de guerras, y van a experimentarlas, ¿no es cierto? Pero dice, no se preocupen con relación al final de este sistema, que lo vamos a ver en años siguientes, no se preocupen en ese sentido. Ciertamente van a experimentar esas guerras, sobre todo las que sucedieron en el año 70 con los soldados romanos al mando del general Tito. Continuando en el versículo 8 de Marcos 13 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. Bueno, aquí tenemos eso que ubicarlo. Si ellos le hicieron la pregunta relacionada con el final de este sistema, entonces Jesús ahí les aclara y le dice eso. Se levantará nación contra nación, ¿cierto? Dice reino contra reino. Y Jesús habló de ciertos terremotos para esos días. Usualmente sale la justificación que dice, no, pero es que terremotos siempre ha habido, es que temblores siempre ha habido. Eso es verdad, pero Jesús se está refiriendo a los terremotos y a los temblores de esos días, dándole respuesta a estos 4 personajes de la pregunta que le hicieron acerca del final de los tiempos que se avecinan. O sea que Jesús no está hablando de tantos terremotos que han habido y habrán aquí en la tierra, ni de los temblores en el asunto telúrico. Él está hablando específicamente de esos terremotos de estos días, de esos temblores de esos días. Y es bueno de una vez tener en cuenta que esta información tiene una doble visión. De cierto, se verán desde el punto de vista físico y se sentirán como nosotros los estamos observando en ese acontecer de nuestros días, pero también tiene una connotación como temblores en el aspecto de lo que va a suceder en los campos, sobre todo de la política, sobre todo de eso que hará temblar a la sociedad, la crisis financiera mundial. Tiene 2 concepciones esta información de Jesús, no solamente la parte telúrica que se experimentará, sino la parte política, la parte social, la parte financiera, la parte militar, que esos escenarios también van a sentir sus temblores, sus terremotos, sus cambios, como nosotros lo estamos viendo hoy en día en ese escenario, perdón que lo repita, de los países árabes, donde en un momento, por decirlo así, en un abrir y cerrar de ojos, están sufriendo un cambio desde el punto de vista político, social, ¿sí? Esos también son temblores, esos también son terremotos. O sea que la información de Jesús tiene doble explicación, no solamente en la parte telúrica. ¿Qué más dice ahí? Habrá hambre. Bueno, para los días que vienen, así como sucedió en el año 70, se va a experimentar hambre. Pero cuando habla de hambres en un plural, nosotros enseguida tenemos que entender que no solamente se está hablando de hambre desde el punto de vista de ausencia de alimento, sino también de muchas otras necesidades que tienen que ver con el sustento de la gente. Y entre esas hambres vamos a ver la crisis financiera mundial, en muchos que van a ser agredidos, afectados, que ya son agredidos y afectados por la crisis mundial, y lo vemos nosotros actualmente, por ejemplo, en países como Grecia. Ahora está salpicándose muy fuerte en España, que ya viene mal. Ya la parte financiera y la parte política, tanto en Grecia
como en España viene gravísima la situación, y también en estos días lo estamos viendo en países como Italia, y lo estamos viendo esos terremotos y esos temblores en la bolsa, en la parte bursátil, la caída, ¿cierto? Entonces, como son temblores, todavía no son caídas, y como en algunos casos son terremotos en algunos otros aspectos, eso quiere decir que del desplome pues empezarán a haber levantamientos. De todas maneras, miremos las cosas desde dos aspectos, porque Jesús no está hablando de un aspecto religioso. A él le hicieron una pregunta tajante, él les habló de los últimos días, él les está contestando acerca de los últimos días, sin dejándoles ver lo que ellos van a experimentar en el año 70. Vamos a continuar con esta información que tiene mucha tela para cortar, ¿cierto? Y lo haremos a través de los otros programas de información que tiene Camino Luz. Aquí estoy despertando esa inquietud para que ustedes en sus estudios tengan una mejor orientación y no se basen solamente en la parte, no sé de dónde sale lo espiritual, sobre todo en esa invasión o en esa catástrofe nacional que tuvo la nación de Judea cuando en el año 70 le derriban, le destruyen esencialmente la casa del Altísimo, que no quedó de ahí piedra sobre piedra, pero sobre todo el sitio a Jerusalén, en la cual también fue destruida la ciudad de Jerusalén. O sea, ahí hubo temblores y terremotos, pero no telúricos. En el año 70, el sitio hacia la ciudad de Jerusalén no tuvo nada que ver los temblores ni los terremotos desde el punto de vista telúrico. De hecho, el terremoto fue político. El terremoto afectó la parte del liderazgo religioso. El terremoto hizo ver cómo fue destruida la ciudad de Jerusalén y su faro espiritual o religioso, que fue la casa del Altísimo, que lo leemos como el templo. Y es bueno tener en cuenta otra cosa: la palabra templo no corresponde a la lengua aramea ni hebrea, esa es griega, ¿cierto? Y el templo propiamente dicho, en la cultura griega no tenía nada que ver, ni siquiera al principio, con los dioses griegos. Los templos eran lugares de avistamiento donde se observaba la inmigración o migración de los pájaros, ¿sí? Con base en eso, después en los asuntos de la mentalidad griega fue tornándose hacia la vivienda de los dioses. Lamentablemente los traductores, cuando llegan a esta parte, como está escrito en griego, no nos lo traducen a nosotros según la perspectiva israelita o de Judea más adelante, en la cual definen a la casa del Altísimo como un templo. De todas maneras, es una simple información que va a repercutir mucho cuando nos dediquemos a escudriñar las Escrituras, no a leer por leer, sino ya al escrutinio de las Escrituras. Entonces vamos a tener en cuenta eso. En el año 70 no hubo terremotos, ni hubo temblores desde el punto de vista telúrico, pero sí los hubo desde el punto de vista religioso, político, social. Entonces sí hubo guerras. ¿Y qué guerra? Si ustedes se leen la historia del sitio de Jerusalén, el hambre que hubo, o las hambres que hubo, no solamente fue asunto de alimento para el estómago, fue de todo y en todo sentido necesidades y necesidades que hubo en situaciones tan extremas que la historia comenta, incluso que las madres se comieron a sus hijos después de haber acabado hasta con los perros, los gatos y todo. O sea, fue una situación gravísima, gravísima, que tenemos que tener en cuenta que aconteció en el año 70. ¿Qué dice a continuación? Estos son principios de dolores. Ok, ahí nos inicia Jesús diciendo, desde ese momento del año 70, cuando ya Judea queda sin el faro religioso, que era la casa del Altísimo,
que llamamos el templo, desde la perspectiva griega, inicia la generación que de ella no va a pasar la venida del Hijo del Hombre. No se trata de una generación ni de 100 años ni de 1000 años, se habla de una generación, de todo lo que se genere en ese lapso de tiempo a partir del año 70 hasta el regreso de Jesús. Es una generación, ojo lo que estoy aclarando, no se trata de años específicos, como algunos eruditos han tratado siempre de sumar y las cuentas no les han dado, porque no se está hablando de generación ni de 100 años, ni de 40, ni de 1000, sino de lo que se genera, de lo que se va a generar, ¿sí? Desde ese momento del año 70. Por eso Jesús dijo, de esa generación, de lo que se genere a partir de ese momento hasta que yo regrese, no pasará la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Pero vosotros mirad por vosotros mismos. Pero dice, pero en cuanto a ustedes, Jesús dice, yo les estoy hablando del final de los días del sistema satánico sobre este planeta. Pero, ojo, eso es, usted me está preguntando eso, yo les estoy respondiendo eso. Ahora les digo, pero en cuanto a ustedes, lo que corresponde a sus días, ¿sí? Mientras ustedes estén aquí, ojo, lo que tienen que hacer, observen lo que les corresponde a ustedes. Entonces, en algún momento aquí Jesús, según este relato, les está haciendo énfasis en sus días, sin dejar de contarles lo que ha de venir en los días suyos y míos y de todos los que estamos en este siglo XXI, a vísperas de experimentar esa gran tribulación que tiene como señales, que tiene como referencias, ciertamente estos extraños terremotos que están algunos siendo motivados. Es bueno que ustedes se hagan una investigación por ahí del asunto llamado el HAARP, H-A-A-R-P. Estudien un poquito. No solamente tengan esa fijación en la Biblia, porque hay que tener en cuenta el entorno mundial, hay que tener en cuenta lo que está sucediendo a nivel financiero, lo que está sucediendo a nivel de las comunicaciones, la intención que tienen algunos países poderosos y otros no tan poderosos de limitar la expresión, ya sea por internet, ya sea por medios escritos, ¿sí? Eso también está sucediendo. También hay que tener en cuenta lo que está aconteciendo desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque precisamente tras bambalinas, en lo financiero es que va a caer la humanidad enredada toda. Así crean en Dios o no crean en Dios, crean en lo que crean. La verdadera unificación de toda la humanidad tras una esclavización va a ser el nuevo sistema financiero que se avecina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no solamente estos extraños terremotos y esos extraños temblores, sino los terremotos que están sucediendo a nivel político en el mundo, los temblores que se están dando a nivel también político, los resultados de la tecnología también producen ciertos terremotos. Se van cayendo muchísimas escuelas antiguas, muchísimas escuelas que ya no tienen fundamento, ¿sí? Y también vienen ciertos temblores que hacen que la gente se concientice, inclusive en sus creencias, sean místicas, sean religiosas, sean filosóficas. O sea que están sucediendo muchos terremotos, no solamente telúricos, extraños por cierto, repito, y vamos a insistir en ello, y ustedes lo van a entender cuando estudien el fenómeno HAARP, ¿sí? Y al mismo tiempo visualicemos muchas cosas que están aconteciendo en este mundo, que ciertas potencias mundiales están promoviendo sin que la humanidad lo sepa, y al mismo tiempo distrayendo a la humanidad con las cosas pues que son importantes, pero no tan importantes de cara a ese manejo, a esa manipulación, a esos arreglos que están haciendo los poderosos del mundo, los amos del mundo, para precisamente tratar de esclavizar a la humanidad
y que eso va a terminar precisamente en esa guerra que se nos viene, que Jesús advirtió que como esa tribulación nunca la ha habido antes ni la habrá. Entonces, ¿qué será lo que se nos viene tan impresionante? Que por ello es necesario tener la alternativa de la salvación. ¿Qué más dice? Porque os entregarán en los concilios. Bueno, ahora Jesús les va a hablar a ellos, a la vida de ellos que están ahí, como decirlo en este sentido. Deja de lado un poquito la respuesta a la pregunta de ellos y se va y se enfoca hacia la vida de ellos y le dice, miren por ustedes mismos, a ustedes mismos por estar llevando este mensaje, esta buena noticia, que en griego se dice evangelio, a ver si nosotros usamos más el idioma que nos corresponde, sin usar tanto el griego, ¿cierto? Porque es que no hablamos griego. Que nos hagamos los griegos es otra cosa, para ciertas cosas. Pero entonces no hablamos el idioma griego, pues usemos un poquito nuestro idioma y se nos está advirtiendo eso. ¿Qué van a sufrir ellos que les advierte Jesús? Lo que ellos sufrieron efectivamente. ¿Qué sufrieron? Los entregarán en los concilios. O sea, los entregarán en los concilios. ¿Qué quiere decir? Los traerán de frente a todos estos colectivos que manejan, si bien es cierto en la parte de Judea, todo el asunto de la Torá, de los Talmudim, de los Midrashim, de todas esas escuelas religiosas o espirituales que se manejaban allá. Entonces Él les está advirtiendo, los van a traer, los van a confrontar, los van a invitar a las buenas o a las malas para que ustedes den razón de lo que están diciendo, y obviamente van a sufrir las consecuencias de decir la verdad, los van a ridiculizar, algunos sufrirán extremos. Él está advirtiendo, y lo mismo que nosotros tenemos que saber, que el llevar la buena noticia sin la leudada que le están pegando hoy en día, pues eso va a traernos conflictos, va a traernos contraprestaciones, va a traernos ciertos problemitas que son propios del soldado. Un soldado que no pretenda ir al combate, pues ¿para qué se ejercita para ser soldado? Entonces Él les advierte eso. ¿Qué más les advierte? Y seréis azotados en la sinagoga. Ok, y seréis azotados en la sinagoga. Inmediatamente nos vamos a la palabra azote como azote, pero esas azotadas no tienen necesariamente que ver con el azote físico, sino con el azote verbal, con el azote de desvirtuarlos, de desacreditarlos, de dejarlos por ridículo, ¿no es cierto? Esos son azotes, no es el azote en una sinagoga, en una casa de estudios, el azote físico con el látigo, como la palabra en sí misma parece que lo dijera, y que nosotros a veces nos vamos directamente a eso, y algunos han enseñado que estos misioneros fueron azotados en las sinagogas, y eso no es verdad. Desde ese punto de vista físico no fue verdad. Desde el punto de vista de la realidad, lo que muestra la historia, es que hay que irse a la historia. Es cierto, es comprensible, muchos de ustedes no conocen la historia de este llamado Nuevo Testamento, ¿sí?, desde la perspectiva de Judea allá, porque nosotros conocemos es lo que está escrito en la Biblia escuetamente, y de ahí nos basamos, pues de pronto sin atender lo que en su alrededor sucedió en la vida de estos personajes, porque si bien es hecho conocemos lo que escribieron algunas de las cartas que compilan el Nuevo Testamento, pero ¿y qué escribieron los demás misioneros? Si eran esencialmente 12 de Jesús, que van a ser los futuros reyes de las 12 tribus de Israel, como lo dice Jesús a ellos. Es que ninguno de ellos escribió. El único que escribió entonces fue Pablo, y Marcos, y Juan, y Pedro, y Judas, ¿y qué? ¿Y los otros no escribieron? Entonces también es bueno nosotros tener en cuenta quién organizó lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento. ¿Quién lo organizó? Alguien tuvo que haberlo organizado. Alguien tuvo sobre su mesa muchos escritos, muchísimos escritos. Y ese alguien con algunos otros se dieron a la tarea de clasificar qué sí y qué no
iba a conocer las generaciones siguientes. Pero tenemos que tener en cuenta que eso fue un manejo netamente humano sucedido en el seno del imperio religioso católico romano. Entonces, no todo lo que está en la Biblia es todo lo que sucedió. Quedaron sin incluirse otras cartas de otros misioneros, de otras gentes inclusive, que daban testimonio fehaciente de acontecimientos que el pueblo cristiano no conoce, como si no existieran otros testimonios. Existen, y hay lugares donde están, y en Jerusalén hay lugares donde se tienen esas misivas. Obviamente, si no se buscan, no se encuentran, si no se escudriña, no se sabe que existen. Pero no podemos estar creyendo que lo que está en el Nuevo Testamento fue todo lo que se escribió. Tampoco. No podemos creer que en la época de Jesús no habían artistas que pintaban. Obviamente pintaban. Unos mejor, otros no tan buenos, unos no tan excelentes. O sea que la cara de Jesús no es desconocida si nos vamos a la arqueología y a esos íconos escondidos y guardados. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el resultado de una manipulación de poderes como el poder del imperio religioso político romano. Tenemos que entender que allá en Roma se guardan muchas cosas que no les conviene mostrarle al mundo hoy en día, pero que un día todo se sabrá. ¿Qué más dice? Por mi causa seréis llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Ojo, por mi causa van a ser llevados ¿a dónde? A políticos, ¿no dice? Delante de gobernadores y de reyes. Delante de gobernadores y de reyes, por mi causa, para que den testimonio a ellos. O sea que no solamente la parte dramática, drástica, aterradora de la misión, sí, por causa de Jesús nosotros hoy en día, inclusive el cristianismo actual, los líderes actuales están penetrando en los gobiernos por la causa de Jesús, están penetrando en los reinados, en los grandes gobiernos. Entonces no miremos las cosas todo tan dramático, ¿cierto? Porque hay un efecto de ambos lados y en todas las circunstancias hay unos resultados por la causa de Jesús. ¿Qué nos dice más? Es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Ok, mire lo que está diciendo ahora. Parece que Jesús siguiera hablando con ellos de sus días, pero aquí nosotros tenemos que separar lo anterior, ¿sí? Y volver a tomar el hilo de lo que Jesús les está explicando a ellos con relación a los días venideros y con respecto al fin. Entonces hay un final. ¿Cuál es el verdadero final? Antes de darse ese final, esta buena noticia va a ser conocida por todas las naciones, ¿cierto? ¿Será ahora o será antes del fin? ¿Cuál fin? Entonces vamos a especificar aquí el fin de la casa del Altísimo, fin de la ley dada a Moisés. Obviamente se acaba, los sacerdotes no pueden más ejercer sus funciones, me refiero a los levitas, porque no hay casa de Dios. Por lo tanto, las 613 ordenanzas que se le dieron a Moisés para la nación de Israel, no para los judíos, no acuñemos eso solamente para los judíos, porque Judea era una de las 12 tribus de Israel. Judá era una de las 12 tribus de Israel. Entonces la ley no fue dada, los 10 mandamientos, ni las 613 normativos fueron dadas solamente para los judíos, fue dada para la nación de Israel conformada por 12 tribus, y una de las 12 tribus era Judea, una de las 12 tribus. Por lo tanto, una de las 12 tribus era Judea, Yehuda, Judea, que la llamamos Judá, pero de Yehuda sale Judea, de Judea sale Judá, de Judá salen los judíos. Entonces tengamos en cuenta esa relación.
Entonces, en el año 70 se acaba el ejercicio de lo que llamamos la Torá, y al mismo tiempo el asunto de las 613 ordenanzas, pero queda vigente lo que Moisés recibió arriba en el monte, que fueron los 10 mandamientos. A ellos se refirió Jesús cuando dijo: no piensen que yo vine a derogar esos 10 mandamientos, yo vine a completarlos, a darles cumplimiento. Con mi presencia, ellos van a ser ahora la guía, y con ellos vamos a conocer nosotros la ley de Cristo. Por lo tanto, los 10 mandamientos no tienen nada que ver con judaizar, ni con judaísmo, ni con todas esas malas interpretaciones. Los 10 mandamientos son vigentes, y si usted los estudia, a que de pronto uno de los 10 mandamientos usted no está cumpliendo. No le voy a decir cuál es, usted analícelos y estúdielos. No tiene nada que ver ni con judaísmo, no tiene nada que ver con judaizante, y son 10 mandamientos, y Jesús dijo: yo no los vengo a abrogar, los vengo a cumplir, los vengo a complementar. ¿Qué quiere decir? A darles razón de ser. Cuando dijo a cumplir, dijo a darles razón de ser, a darles vida, a que ustedes los entiendan bien. ¿Qué más dice entonces? Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que hayáis de decir, más bien hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ok, a ellos les advirtió lo mismo que nos puede servir a nosotros, que es que no se inquieten, no se preparen de antemano, no se preocupen. Pre es antes, ocuparse. No se ocupen antes de lo que van a decir, porque tampoco van a saber lo que les van a preguntar. Pero de hecho, cuando llegue el momento, ese viento sagrado, ¿cierto?, que va a estar en ustedes, obviamente, y va a estar en todos los seguidores de Jesús que lleven la causa de Jesús, va a interceder, va a decirle a ustedes exactamente lo que ustedes van a decirle a esos que les inquieten, a esos que les pregunten, se lo van a hacer, ¿cierto? Le van a contestar. Así que ustedes también van a tener una experiencia, por decirlo así, sobrenatural, porque lo natural es lo que vivimos nosotros ahora. Sobrenatural son las leyes de Dios que están por encima de lo que para nosotros es natural. Así que les advirtió: no se preocupen, no se inquieten cuando los lleven a estos lugares, porque lo que ustedes no sepan, este viento sagrado se los va a ustedes a inspirar, va a actuar en ustedes, y la cosa se va a saber, la verdad se va a saber, ¿sí?, por parte también de esa influencia que ustedes van a experimentar de parte de este viento sagrado, o sea, de parte de estos mensajeros del Altísimo que sirven a Jesús, que están enviados precisamente para los que vamos a heredar la salvación. Usted lo puede leer ahí en Hebreos 1:16, si no me equivoco. El hermano entregará a muerte a su hermano, y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Ojo, ahí parece muy dramático el asunto. ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿A qué se refería el morir? Nosotros tenemos que conocer un poco más la historia a fondo, y también el suceder de cuando vengan los acontecimientos que le van a quitar el velo a muchas generaciones, sobre todo a la anterior y a la presente, que en esos días estén en esos tiempos en los cuales en el planeta Tierra van a experimentar, viéndolo, sintiéndolo, cosas que muchos niegan, ¿cierto? Cosas que muchos no aceptan, otros que le parece imposible, y otros que ni siquiera en la mente les entra, a pesar de estar viviendo en el siglo XXI. Porque entonces unos se basan en que si la ciencia no lo ha dicho, cuando la ciencia no lo dice, porque los gobiernos no se lo permiten. Entonces estamos todos ahorita
creyendo que ya los científicos llegaron a la última palabra sin tener en cuenta que la ciencia y sus científicos, sus investigadores, con sus resultados, son el producto de los días que van aconteciendo y que ni los científicos ni la ciencia tienen hoy la última palabra, porque cada día vemos que la tecnología avanza más, nos da más sorpresas, nos dan mayores facilidades para acceder a la comunicación, a la medicina, a la astrología, a la astronomía, a la arqueología y a muchas cosas, que tenemos hoy en día satélites que hacen trabajos no solamente de observación militar, sino también meteorológica y también de la tierra y sobre la agricultura, y en fin, tienen muchas labores esos satélites. Y estamos en pleno siglo XXI cuando están sacando seres humanos afuera de la Tierra, sacando afuera, bueno, en ese caso me lo perdonan, pero sí, llevando afuera, mejor dicho así, llevando afuera, porque sacar afuera, pues, qué redundancia, ¿no? Llevándose afuera astronautas, y lo están llevando afuera de la Tierra. Entonces todavía nos sorprende eso. O es que ni siquiera le paramos bolas de esos adelantos, ni siquiera conocemos que hay aparatos hechos en la Tierra que van por parte del universo tomando fotografías a unas distancias impresionantes, nos las envían, ¿sí?, a unas resoluciones fantásticas. No tenemos en cuenta tantas cosas que están pasando alrededor nuestro, y así tampoco vamos a ver que de afuera también vienen aquí. ¿Qué problema? Es tanta la terquedad que la religión produce y la ignorancia, que también hay quienes niegan que de afuera vienen aquí sin tener en cuenta que Jesús no está aquí, sino que está afuera, que está vivo y que no está solo, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero como la ciencia no dice que hay extraplatanarios, entonces nosotros decimos que como la ciencia no lo dice y no sabemos, que las potencias le niegan a los que saben de eso, les prohíben que comenten de lo que afuera se ve y de tantos avistamientos que hay y de tanta presencia extraterrestre que hay, pero como somos religiosos y nos gusta meter la cabeza como el avestruz en la tierra y no mirar donde tenemos que ver, entonces nos da pánico la realidad. Pero van a llegar días en que va a suceder eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Ese enfrentamiento social generacional tan impresionante, cuando muchos tengan que decir, mi religión no me sirve de nada delante de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a ver en esos enfrentamientos sociales, en esos enfrentamientos familiares, en esos enfrentamientos en que se habla de uno matar al otro, pero no necesariamente tiene que ser matándolo físicamente, sino matándole sus razonamientos con las pruebas que van a ver? Ojo, entonces vamos a ver cómo va a suceder lo que dentro de poco se va a experimentar en la vida social, en la vida política, en la vida humana, sobre todo cuando sucedan dos cositas de las que van a suceder, que ahí sí que le van a temblar las entrañas a toda la sociedad. Resurrección de muertos. ¿Va a suceder? ¿Va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo niega? ¿Cómo se retrae a esa información? Si eso va a suceder, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que después vienen otros muertos que van a resucitar. ¿Qué hacemos ante esa advertencia? ¿Es religiosa? No tiene nada que ver con religión. Y así fuera religiosa o no religiosa, es algo que va a suceder. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Quiénes lo van a aceptar y quiénes lo van a negar? Si es un hecho que no lo van a poder negar, quienes lo intenten no van a poder alterar esa realidad. Viene una resurrección de muertos. Vamos a ver ahora cómo explicamos que muertos resuciten. Ahora sí, en cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. ¿Quién resucita en cuerpo glorificado? Si no entendemos que un cuerpo glorificado, según la palabra glorificado, que es griega, que viene de gloria, significa reconocimiento. Con un cuerpo reconocido tal cual como le corresponde estar en la dimensión que es un cuerpo incorruptible. Pero es cuerpo, es que aquí no estoy diciendo que es intangible ni etéreo,
Imagínense, hay cuerpo en algo intangible, hay cuerpo en algo etéreo, entonces ya hay una falta de criterio cuando dicen, sí, cuerpo glorificado. ¿En qué sentido es cuerpo glorificado? ¿Es cuerpo o no es cuerpo? Y si es cuerpo, tiene solidez, en la dimensión en que está tiene solidez, por lo tanto no es etéreo ni es intangible porque tiene cuerpo. Y cuando se habla de glorificado, ¿qué quiere decir? Reconocido, redimido, con toda su estructura incorruptible. Eso se llama un cuerpo glorificado, el cuerpo que usted va a recibir si es resucitado entre los muertos de Cristo, y después inclusive en el cual ya glorificado, es decir, ya incorruptible, usted va a experimentar otro tipo de vida. Pero aquí no se habla de cuerpos glorificados como muchos religiosos lo ven. Imagínense, un cuerpo intangible, etéreo, cuando es cuerpo. O sea que parece ser que esas personas no hicieron ni bachillerato, que no se enteraron que cuerpo es cuerpo. Cuerpo es cuerpo. Y es un cuerpo, tiene que tener moléculas, tiene que tener algo, características para que se defina como un cuerpo. Cuando se dice glorificado, eso era lo que hacían con los deportistas en Grecia, los glorificaban a los que ganaban. Eran deportistas glorificados, cuerpos glorificados, personas glorificadas, es decir, que socialmente los reconocían. Allá en esos tiempos de los deportes griegos, por ejemplo, entonces salían en El Tiempo, en El Espectador, en El Clarín, en los periódicos de la época, salían glorificados, o sea, reconocidos por su grandeza como deportistas. También lo hacían con los militares, con los generales, con todos aquellos soldados que sobresalían, eran glorificados, sus cuerpos, es decir, sus personajes en la sociedad, eran reconocidos como héroes. Eso se llama ser glorificado, ser reconocido por lo que usted ha hecho o es. Pero aquí no tiene nada que ver con religión. A ver si nos zafamos de tanto velo religioso para ver las cosas tal cual como son. Yo creo que estamos llegando a la hora, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir mañana con la explicación y el despeje de estas palabras de Jesús, y obviamente es necesario que veamos las cosas con objetividad, que escudriñemos alrededor qué está pasando en nuestro planeta Tierra, que no estemos siempre llevados a que leer la Biblia o conocer de esos acontecimientos con relación a nuestra actualidad necesariamente tengamos que retroceder 2000 y 3000 años para tratar de vivir la vida de aquellos, cuando nos corresponde es vivir la vida nuestra. Nos corresponde vivir la vida nuestra. Nosotros no tenemos que ir a vestirnos ahora de túnicas, ¿sí? Ni andar en camellos y cambiar el burro por el jumbo, ni cambiar ahora la corbata y el saco por las vestimentas tipo túnicas de la época, ni estar nosotros metidos en una vida religiosa que ni siquiera en ese tiempo la vivían, de pronto los piadosos, pero no de la manera de ahora. O sea, nosotros hay una mezcla aquí entre religiosidad y misticismo típico, como se ha montado ese tinglado, y no de ver las cosas tal cual como son, tal cual como son. Miren afuera de la tierra, allá suceden cosas y de allá vienen, dice, y vendrán de lo postrero de los cielos, de lejana tierra, Jehová y los instrumentos de su ira, para acabar con tanta ignorancia de aquí. ¿Y por qué no acabamos la ignorancia de una vez, siendo nosotros luz en esas tinieblas? Oiga, no traguemos entero, somos la generación del siglo XXI, la generación esa que tiene que ver con los acontecimientos desde la destrucción de la casa del Altísimo en el año 70 hasta la venida de Jesús, y 1000 años después, cuando verdaderamente va a acontecer ese final del cual habló Jesús. Los dejo entonces delante aquí de nuestro querido pastor Ervin Griego, y que tengan un buen día, que sigamos escudriñando las Escrituras, que nos zafemos la religiosidad, que nos actualicemos, que miremos las cosas tal cual como son, y que no metamos la cabeza como el avestruz cuando escuchamos cosas que no estamos acostumbradas, ni se las demos al diablo, porque lo que no entienden los cristianos se lo dan al diablo. Eso es del diablo, eso es del diablo. Bueno, si es del diablo, quíteselo al diablo. Bendiciones, quíteselo al diablo.
Quítele al diablo su ignorancia, la ignorancia de otros. Lleve la luz. Y la luz es muy, muy, muy amplia. Bendiciones, buen día.